Tenemos vía Zoom al doctor Jackson Liu, oncólogo pediátrico, para hablar un poquito primero de lo que se celebra hoy, el Día Internacional del Cáncer Infantil y por supuesto tocar la situación en Panamá. Doctor, buenas noches, gracias por estar con nosotros en Next Noticias. Buenas noches, gracias por la invitación. Hoy se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil. Es un día muy ansiado por nosotros, los radiooncólogos, ya que es un momento prudente para poder conmemorar y a la vez informar sobre el cáncer pediátrico aquí en Panamá. Sí, doctor, primero a nivel internacional estuve revisando las cifras y son escandalosas. Anualmente más de 400.000 niños son diagnosticados con cáncer y muchos ya en estado de avanzado. Correcto, el cáncer infantil, a pesar de que no es lo más frecuente, es una cifra importante. Alrededor del mundo, entre 300 a 400.000 casos han diagnosticado al año. En Panamá, nosotros tenemos a nivel nacional, según el censo, el Registro Nacional del Cáncer, alrededor de unos 100 a 115 casos nuevos en toda la República. De esos casos, casi el 90% nos llega en estadios avanzados, por lo cual se traduce en una menor supervivencia, ¿no? Y con un tratamiento más alargado y prolongado para los niños. Por eso es muy importante en el día de hoy tratar de concientizar a todos los padres de familia a poder diagnosticar y traernos los niños cuando sean diagnosticados y poder ofrecerles un mejor tratamiento. Claro, doctor, ¿y cuál es el consejo que se le podría dar a los padres de familia? Más allá de las citas periódicas a su pediatra, ¿cómo uno se da cuenta? ¿Cómo uno puede prever esto o detectarlo a tiempo? Muy importante, los padres y las madres deben ser los primeros médicos y enfermeras de la casa, ¿no? Generalmente el cáncer infantil, nosotros no tiene unos síntomas o signos específicos, pero hay unos signos de alarma que los padres deben conocer. Entre ellos, un dolor de cabeza o convulsiones que se prolonga por mucho tiempo de causa inexplicable, aparición de sangrados o encías en la boca, moretones en la piel, algunos bultos en el cuello, en la axila, aumento de la barriga, son signos que nos orientan a que pueda ser un cáncer. Por lo cual es muy importante recalcar que los padres, ante estos signos y síntomas, deben llevar al niño a su centro de salud lo más cercano, más que todo para evitar que llegue a estadios avanzados y poder darle un tratamiento lo más adecuado posible. Doctor, ¿en qué influye? Porque revisando las estadísticas, en América Latina solamente se detectan alrededor de 50.000 casos y más que nada en los países que ellos consideran pobres o que no tienen tantos recursos. ¿Cómo está Panamá en ese aspecto? ¿Cómo ataca Panamá el problema del cáncer infantil? Bueno, en Panamá alrededor de 100, 115 casos al año son detectados. De estos 115 casos anuales, casi el 90% son casos avanzados. Esto quiere decir que posiblemente en nuestro país hay una falta de concientización o de información con respecto a este cáncer. Por eso, hoy queremos invitarle a los padres de familia que, como lo dice la doctora Quintero, tenemos que llegar a una meta, aumentar la supervivencia del cáncer infantil por lo menos hasta un 70% en Panamá. Sabemos que el cáncer infantil, muchos de los cánceres son curables. Por eso es importante el diagnóstico y el tratamiento precoz. Claro, y doctor, de estos 100, 115 niños, que el 90% dice usted que ya han estado avanzado, ¿cuál es el porcentaje de supervivencia? ¿Cuántos logran sobrevivir? Okay. De estos cánceres, la mayoría de los cánceres son curables. Más o menos entre un 60 a un 70% de los cánceres potencialmente curables se pueden sobrevivir. En los casos en los cuales los cánceres ya son estadios muy avanzados o ya estadios diseminados, ya la supervivencia disminuye dependiendo del tipo de cáncer que se involucra. Por ejemplo, hay unos tumores muy agresivos
a nivel del sistema nervioso central, glioblastomas, que actualmente en la supervivencia no llega más del 50%. Por ello es muy importante el diagnóstico temprano, ¿no? Siempre recalcar que ante la duda, cualquier duda de síntomas, convulsiones, dolor de cabeza, falta de estímulo del niño o falta de ánimo y desviaciones de la mirada, tiene que llevarlo a su médico para poder diagnosticar. Es importante estar muy pendiente de esto. Carolina Castillo, mi compañera, le quiere hacer una pregunta, doctor. Doctor Jackson, Carolina Castillo, mucho gusto. Yo sí quiero, mucho gusto, para hacerle una pregunta antes de finalizar, y es que si ustedes han encontrado algún factor por el cual se dé este tipo de cáncer en niños. Por ejemplo, puede ser alguna alimentación que la madre haya tenido durante el embarazo, porque yo conozco casos donde en el historial clínico de las parejas o de los padres nunca ha habido cáncer y el niño tiene cáncer. Pues no sé si esto tiene que ver con alguna alimentación, con algo que esté influyendo en el medio ambiente para nosotros crear un poquito más de conciencia también. Muy buena pregunta. En el caso del cáncer infantil, a diferencia del adulto, no se ha visto una causa específica, una causa concreta en la aparición. Se ha visto que dentro de un 5 al 10% se debe a unas mutaciones heredadas de los padres. Y el resto son multifactorial. ¿Qué quiere decir? Que puede ser diferentes causas que todavía no se han estudiado. Por lo cual, la prevención del cáncer pediátrico es muy difícil. Por lo cual, el diagnóstico temprano y precoz es lo que puede salvar vidas en este caso. Bueno, a estar muy pendientes entonces. Esto es algo muy impredecible, doctor, y definitivamente que hay que crear más conciencia al respecto en toda la población. Doctor Jackson Liu, pediatra oncólogo, muchísimas gracias por atendernos aquí en Exnoticias. Gracias y buenas noches.